Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, vamos a continuar con el material. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo estuvo el quiz del sábado? Bueno, vamos a ver si continuamos con el capítulo de potencial, a ver si lo acabamos hoy. Ya básicamente la teoría ya la habíamos visto el jueves, ¿verdad? Pero quiero ver algunos otros tipos de problemas que pueden aparecer, ¿verdad? Vean que ahora ya en este capítulo, o bueno, mejor dicho, con este capítulo, con lo que da este capítulo, ya tenemos varios métodos para calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, pues vamos a volver a retomar ese tema de cómo calcular el potencial o el campo, ¿verdad? A partir del potencial, o viceversa, ¿verdad? Entonces, el problema que tengo aquí es un problema en donde uno tiene que conocer el campo, ¿verdad? Para hallar el potencial. Entonces, si uno conoce el campo, la idea es que tiene que integrarlo para encontrar el potencial. Y al revés, si uno conoce el potencial, pues lo que tiene que hacer es derivarlo para hallar el campo. Entonces, vamos a ver hoy un ejemplo de cada uno de esos casos. Vamos primero con este problema. Se trata de una esfera sólida, ¿verdad? De radio R, que dice una densidad de carga uniforme. O sea, ya le está diciendo que la densidad de carga es constante, ¿verdad? Y positiva. Y entonces toda la esfera tiene una carga total Q. ¿Ok? Halle el potencial, dice para R mayor que 0 y para R menor que 0. O sea, le está diciendo que halle el potencial en una región en el exterior de la esfera, ¿verdad? Y luego en una región dentro de la esfera. Vean que la esfera es sólida, ¿verdad? O sea, no es un shell, no es un cascarón, ¿ok? Y la otra cosa es que se trata de una esfera de carga, o sea que muy probablemente es un aislante, de manera de que cuando se carga, la carga reside o permanece en la esfera, ¿verdad? Ahora vamos a ver conductores, y con los conductores es distinto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, le dice que calcule el potencial dentro y fuera. Y le dice que suponga que el potencial muy lejos de la esfera es 0. Y eso se lo dicen, o sea, se lo aclaran diciendo que el potencial es 0 para cuando R es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí en la esfera, que es de radio R, dibujo 3 puntos. Un punto exterior, que lo llame B, un punto que está sobre la superficie de la esfera, que lo llame C, y un punto dentro de la esfera, que es el punto D. Y este R, la R minúscula, es la R variable, ¿verdad? Yo aquí, en este caso, la estoy dibujando fuera, ¿verdad? Porque vamos a calcularlo primero afuera, pero luego habría que dibujar una R, eh, digamos, en el interior, para considerar el caso de R menor que R mayúscula, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? Bueno, yo necesito aquí aplicar la ecuación que vimos la semana pasada, para calcular una diferencia de potencial, que es esta. VB menos VA es igual a el negativo de la integral de A a B, ¿verdad? De E vector punto ds. ¿Ok? Campo eléctrico, ¿verdad? Un producto punto, y ese es el elemento diferencial de línea. Cuando uno está calculando potencial, el elemento diferencial de línea, pues tiene que estar en la misma dirección o sobre la misma línea que el campo.
Entonces recuerden lo que vimos del campo. El campo aquí en esferas, por la ley de Gauss, sabemos que tiene simetría radial, ¿verdad? Es decir, en esa superficie gaussiana que yo dibujo fuera, yo sé que en un punto cualquiera el campo apunta hacia dónde? Apunta hacia afuera, ¿verdad? Porque me están diciendo que la densidad de carga es positiva. ¿Ok? Y la distribución de carga está aquí sobre la esfera, ¿verdad? Entonces, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Ese campo tiene que apuntar hacia afuera. ¿De acuerdo? Ahora la cosa es, ya yo sé que este campo tiene simetría radial, ¿verdad? Está en la dirección del radio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el elemento de línea? Bueno, resulta que el elemento de línea, aquí las únicas dos posibilidades para que yo pueda hacer esta integral es que el elemento de línea esté en la dirección del campo o que esté en sentido contrario al campo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí nosotros lo que suponemos es que el elemento de línea es paralelo al campo. ¿Ok? De manera de que este producto punto, E punto ds, realmente se simplifica a E de R. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque este vector tiene un vector unitario R y este tiene un vector unitario R. O sea, dicho de otra forma, el DE es el DE en la dirección radial y el DS es, ese vector tiene magnitud de R en la dirección radial. Entonces, cuando yo hago el producto punto de estas dos cosas, R punto R me da 1, de lo que sabemos de un producto punto, ¿verdad? Y solamente me queda E por DR, que es eso que está ahí. ¿Ok? Hasta ahí, está bien, no hay ninguna pregunta. Ok. Y el campo, por ley de Gauss, ¿verdad? Habría que usar la ley de Gauss aquí para llegar a esto. Por ley de Gauss, sabemos que el campo en el exterior es KQ entre R cuadrado. ¿Verdad? Esto para R mayor que R, ¿verdad? Entonces ya, una vez que tenemos esto, y suponemos que el potencial es cero en una región muy lejana a la distribución, pues entonces lo que me va a quedar es que este VA va a ser cero. ¿Ok? Cuando R tiende a infinito. Entonces vamos a ponerlo todo. Voy a borrar de aquí el enunciado para poder seguir. Entonces vamos poniendo todo. Voy a sustituirlo aquí, en esta expresión. Entonces sería VB, o sea, el potencial en B es igual a, digo, menos 0, pongámoslo, es igual a menos la integral. Y ahora sí, ¿cuáles son los puntos? El punto en A es el infinito, en donde el potencial es 0. ¿Ok? ¿Y cuál es el punto en B? ¿Cuál sería el punto en B? ¿Cuál es la posición en B? Es donde está apuntando R. O sea, es la, digamos aquí, ¿verdad? Quiere decir que esto sería hasta R del campo, que es KQ, R cuadrado de R. Y ahí tengo ya la integral. Y esta integral es sencillita, ¿verdad? Saco el KQ, que es constante, y me queda R a la menos 2 de R, de infinito a R. Y eso sería KQ negativo, R a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Evaluado eso, límite inferior, infinito, límite superior R. ¿Ok? Y pues ya ahí me queda el resultado. El potencial en B va a ser entonces, evaluamos esa integral, ¿verdad? Límite superior y límite inferior.
Y lo que me va a quedar es este resultado. KQ entre R. Para R mayor que R. Y ahí tengo el potencial en este punto. ¿Ok? Bueno, realmente ese punto está aquí, ¿verdad? Está en la superficie gaussiana a una distancia R, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vean que aquí para poder usar esa fórmula, la de VA menos VB negativo de la integral, para usar esta fórmula, yo necesito conocer el campo. Y ese campo lo puedo sacar con ley de Gauss. Entonces aquí en estos problemas, si le están pidiendo potencial, uno primero tiene que usar Gauss para encontrar el campo, ¿verdad? Y una vez que tiene Gauss, pues entonces, o sea, una vez que usa la E, que calcula la E, viene y lo sustituye aquí, en esta integral. Y como tiene simetría esférica, ya sabemos que el potencial es cero, muy lejos de la distribución, ¿verdad? O no importa que sea esférica, ¿verdad? Podría ser cilíndrico. Lo que sí es que la condición que vamos a usar para simplificar el problema es ese, ¿verdad? Que muy lejos de la distribución, el potencial tiene que ser cero, ¿verdad? Para poderle poner un valor, para poderle poner los límites a esa integral, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. Y vean que tiene la forma de carga puntual, ¿verdad? O sea, vean que es KQ entre R. Solamente que ahora la Q es la carga total. Porque esto no es una carga puntual, ¿verdad? Sino que es una esfera que tiene dimensiones, ¿verdad? Pero entonces aquí no podría ser diferente, ¿verdad? Porque tiene que parecerse a una carga puntual, ¿verdad? Es decir, si yo me alejo mucho de la distribución, aunque sea esférica, aunque tenga un radio R, si yo me alejo, si me voy al infinito, eh, esto se convierte en una carga puntual, ¿verdad? ¿Ok? Ok, vamos al interior. En el interior es R menor que R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ahí? Bueno, necesito volver a aplicar la ecuación que me dan ahí al principio del capítulo, ¿verdad? O sea, necesito usar esto, VB menos VA, ¿verdad? Cambiando las letras, ¿verdad? Porque ahora yo estoy adentro, estoy en el punto D, ¿verdad? Entonces tengo que coger alguna región, ¿verdad? Vea que aquí está el punto C, el punto B, y con ese punto B fue que yo lo puse como referencia, ¿verdad? Ahora estoy adentro. Entonces tengo que volver a usar esta fórmula. Menos la integral de E punto ds del punto A al punto B. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que ver ahí es, ok, ¿cuál es el campo que voy a utilizar para llevar a cabo la integración? O sea, ¿cuál es la E que va aquí? Es un campo dentro de la esfera. Hay que sacarlo con ley de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, primero, antes de hacer esta parte, hay que utilizar la ley de Gauss. E punto de A, ¿verdad? Sobre la superficie gaussiana de 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. ¿Ok? Entonces hay que dejar esto así, digamos, como, ¿verdad? Mientras tanto, para calcular el campo. Ya yo sé que de este lado es C por 4 pi r cuadrado y de este lado sería la carga neta encerrada, ¿verdad? Que eso sería 1 sobre epsilon 0, integral de rho, ¿verdad? Que me dicen que es positiva, es uniforme, por el dv que es 4 pi r cuadrado de r. Y como estoy en el interior de la esfera, ¿verdad? Como estoy en el interior, los límites van a ser de 0 a r. Y bueno, aquí ya sabemos que se cancelan los 4 pi, aquí va a quedar r a la 3 sobre 3, se cancela un r a la 3 con el r cuadrado de aquí, y el resultado es este. El campo en el interior de una esfera es KQ, R pequeña, dividido entre R a la 3. R mayúscula, ¿verdad? ¿Ok? Y esto funciona para R menor que R, que es precisamente donde me están pidiendo el potencial, ¿verdad? Entonces ya yo tengo el campo, que lo saqué con Gauss. Ahora agarro ese campo y lo meto aquí. Y ya yo sé que ese campo
tiene simetría radial, entonces es la magnitud del campo en la dirección del vector unitario R. Y el ds, el elemento de línea, es dr en la dirección de R. Y R.R, eso me da 1, por las propiedades de producto punto, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a una integral parecida a aquella, a esta, solamente que ahora tengo que sustituir aquí el campo. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a plantear esta ecuación. Ahora sí, ya conozco el campo, voy a coger esta ecuación y la pongo allá. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Okay, entonces sería, vean que ahora las letras o los subíndices que le voy a poner aquí a las V's es en el orden en el que está en la figura, ¿verdad? Vean que yo fui de B a C y luego voy de C a D. Quiere decir que ahora los límites, ¿cuáles son? Son VD menos VC. VD menos VC. Y esa es la integral, ¿verdad? Del campo, que es KQR, R a la 3 de R. ¿Y cuáles serían los límites de esa integral? Vean que ahora voy de C a D, ¿verdad? Antes iba de A, que era infinito, ¿a dónde? A B. ¿De acuerdo? Ahora ya B lo evalué. Ahora tengo que ir de C, del punto C al punto D. ¿Y el punto C a qué distancia está? Del centro. Está a R. ¿Ok? Ese sería el límite inferior. Y el superior sería ¿quién? La R minúscula. Y entonces ya ahí puedo evaluar el campo. ¿Y quién es VC ahora? ¿Cuál es el potencial en C? Es conocido porque es el potencial de la esfera. ¿Cuál sería el potencial? Si muy lejos era V igual KQ sobre R, minúscula, ¿verdad? El caso anterior, cuando estaba afuera. Ahora, ¿qué pasa con VC? Estoy en la superficie de la esfera, entonces sería que KQ lo mismo, nada más que ahora ya no es R chiquitilla, sino que es R mayúscula. ¿Ok? Y sustituyo eso. Entonces me quedaría así. Vamos poniendo todo. Sería el VD, que es el que me están pidiendo. El VC, que es el campo en la superficie de la esfera. KQR. Esto es igual al negativo. Y aquí saco lo que es constante, ¿verdad? ¿Qué es constante? El K, el Q, el R a la 3. Y me queda la integral de R mayúscula a R pequeña de R de R. Y esa integral, pues, es inmediata, ¿verdad? No hay que hacerle nada. Entonces me va a quedar así. VD menos KQD R, KQ entre R, perdón. Y aquí sería menos KQ R a la 3. Y aquí sería R a la 2 entre 2. Y esto hay que evaluarlo de R a R pequeña. Y simplificar eso, ¿verdad? Me queda VD menos KQ R menos KQ R a la 3. Y aquí me quedaría R a la 2, ¿verdad? Menos R a la 2 entre 2. Y ahora este término que está restando, lo paso para acá a sumar, ¿verdad? Y ya ahí obtengo el potencial. A mí me dio así, simplificado me da VD es igual a KQ 2R por 3 menos R cuadrado entre R a la 2. ¿Ok? Y ese es el potencial
para R menor que R. O sea, para cualquier R, ¿verdad? Ven que esto es una función de R. Para cualquier R que esté dentro de la esfera, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, algunas veces salen ese tipo de problemas, ¿verdad? O sea, que le piden el potencial conociendo el campo, ¿verdad? Y uno lo puede calcular porque tiene la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces le dan una distribución, ¿verdad? Lo mismo que se hizo ahora en este tema anterior, ¿verdad? Le dan una distribución, uno calcula el campo con Gauss, ¿verdad? En el interior y en el exterior. Y luego le van a decir, ok, ahora sí, tiene el campo en ambas regiones, ahora evalúe el potencial, que es este método, ¿verdad? Conociendo el campo, lo integro y encuentro el potencial, ¿verdad? Yendo ordenadamente, ¿verdad? Vean que lo hicimos ordenadamente. Primero estábamos en infinito, ¿verdad? Donde el potencial es cero. Luego lo bajamos a B, donde ya el potencial es distinto de cero. Y luego, ¿qué hago? Voy de la superficie de la esfera a un punto en el interior de esa esfera, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a continuar. No hay ninguna pregunta. Voy a borrar entonces. Yo les había dejado un problema de un examen que no recuerdo si lo hice o no. Eh, pero vamos a plantearlo para calcular entonces el campo a partir del potencial. O sea, lo contrario a esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Lo que hicimos ahora fue calcular potencial a partir de campo, ¿verdad? Integrando el campo. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el campo a partir del potencial, pero ahora es derivándolo. ¿Ok? Entonces, este es un problema de un examen viejo, ¿verdad? Le dan una barra. Creo que ya había hecho algo parecido así, ¿verdad? Y le dicen que el sistema de referencia está aquí en el centro. El X, pues Y. Y como está aquí en el centro, la barra tiene longitud L. Y le dicen entonces que, como este es el origen, pues entonces esto es X igual menos L medios. Y esto es igual a X igual L medios, ¿verdad? Y le dice que calcule el potencial en un punto P. Voy a traer un marcador. Ya vengo. Ahora sí. Le dice que calcule el potencial en un punto P que está a una distancia del elemento de carga R. ¿Ok? Y le dice que aquí el elemento de carga, el dq, está a una distancia u. O sea que esa es la variable de integración. Y esto es de u. Entonces el problema dice que es una barra de longitud L, ¿verdad? Y carga uniformemente distribuida a lo largo de su longitud que está colocada sobre el eje X. O sea que tiene una carga
y le dice que está uniformemente distribuido. O sea, la densidad de carga está diciendo que es constante, no es variable. ¿Okay? Eso es lo primero. Y entonces la parte A le dice que calcule el potencial y la parte B le dice que haya el campo, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Derivando. ¿Okay? Entonces, lo primero que le pide es el potencial en el punto P. Y la parte B le dice que haya el campo en ese punto P. Ese campo lo podemos hacer por Coulomb, ¿verdad? Pero no es la idea. La idea es, digamos, eh, calcular el potencial primero y luego encontrar el campo derivando el potencial, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí le dice que haya el potencial en el punto P para todos los X mayores que L medio. O sea, le está restringiendo el problema. Le está diciendo que es de este lado. Es un punto de este lado que sea mayor que la mitad de la barra, ¿verdad? O sea, está del lado derecho, pero podría ser del otro lado. Ok, entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Ya habíamos hecho uno similar, ¿verdad? Aquí lo que hago es que uso esto, el dv es igual a k de q entre r. Y r habíamos dicho que era la distancia del elemento de carga, que ahí se la dan la figura, el problema le dan la figura, ¿verdad? Es la distancia del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el potencial. ¿Verdad? ¿Cuál sería esa distancia? ¿Cómo la podemos escribir? Vean que la figura ya nos dice que la distancia del elemento al origen es u. O sea, ya le está diciendo que la u es la variable. O sea, es la variable de integración. Cuidado aquí, ¿verdad? Cuando le dan variables en la figura hay que usarlas como tales, ¿verdad? Entonces vean que aquí la x no es variable en el problema. O sea, la x es un valor constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos poner esa distancia r en términos de x? Vean que la x es todo el eje x, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la x sería la distancia que hay desde el origen al punto P, ¿verdad? Quiere decir que la distancia neta, la r, sería entonces ¿qué? Sería x menos u. KQ, el de q es lambda por du, y abajo sería x menos u. Y vean que x es constante, ¿verdad? Vuelvo sobre eso, quiero enfatizar eso, ¿verdad? Por el cambio de variables que le está dando la figura, ¿no? O sea, aquí si uno usa x variable, el problema le va a salir otra cosa, ¿no? Por eso le dan la figura y le dicen que el elemento de carga está a una distancia u. Ya le están diciendo que la u es la variable. ¿De acuerdo? A menos de que uno decida definir otro sistema de variables, ¿verdad? Y resolverlo de otra forma, pero ya le están dando la figura. La idea es que la figura le pueda a uno ayudar para resolver el problema, ¿verdad? Ok, entonces ya aquí, pues entonces el de v, ya podemos inclusive integrarlo, ¿verdad? Pongámoslo de una vez ya, el potencial en el punto P es, y saco K, lambda, lambda es Q sobre L, ¿verdad? Y me queda la integral de du sobre x menos u. ¿Y cuáles son los límites de integración? De menos L medios a más L medios. ¿Ok? Y bueno, esto es un logaritmo, ¿verdad? Yo hago un cambio de variable, eso me va a quedar un logaritmo. Y yo puedo poner otra variable distinta, ¿verdad? Para hacer esta integral. Y lo que me va a quedar es
me va a quedar esto, ¿verdad? VP evaluando los límites, ¿verdad? Me va a quedar KQL menos el logaritmo natural de X menos L medios, ¿verdad? Menos logaritmo natural de X menos L medios, ¿verdad? Estoy en el límite inferior. ¿Okay? Límite superior, que es L medios, menos el límite inferior, ¿verdad? Que es negativo. Y evaluando esto, menos por menos más, y entonces lo acomodo para que me quede lo más sencillo posible, y sería esto, logaritmo natural, ¿verdad? De X más L medios, dividido entre X menos L medios. Y ahí está, es un potencial en función de X. ¿Okay? Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo el campo. Perdón, el potencial. Vean que es el problema, o sea, es al revés, ¿verdad? Ahora lo que yo obtengo es el potencial, ¿verdad? ¿Por dónde lo obtuve? Bueno, por ley de Coulomb, ¿verdad? Por aquí. Y ahora lo que me piden en la parte B es el campo. Entonces ya sabemos que para el campo, si yo conozco el potencial, el campo sería la derivada del potencial con respecto a quién. Ya, a lo que puede variar en este problema, en esta ecuación. ¿Qué puede variar? La X, ¿verdad? Porque ese punto se puede mover, ¿verdad? Se puede acercar a la distribución, ¿verdad? Siempre que uno no lo meta en la distribución, o sea, lo podría poner del otro lado, de las X negativas, ¿no? Pero no lo puede meter dentro de la distribución. ¿De acuerdo? Entonces es cualquier punto que esté delante, por decirlo de alguna manera, del extremo derecho de la barra, ¿no? Entonces este campo es el componente en X. Y derivo con respecto a X y es negativo, ¿no? ¿Okay? Entonces ahora lo que hay que hacer es derivar eh, el campo, perdón, el potencial. Entonces sería la derivada. Saco todo lo que es constante, ¿verdad? ¿Qué es constante? El KQ y el L, ¿verdad? Entonces me queda menos KQ sobre L, derivada con respecto a X de el logaritmo natural de X más L medios entre X menos L medios. Y hay que hacer esa derivada. ¿Cómo hacemos esa derivada? Vean que es la derivada en logaritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo se deriva en logaritmo? Derivada con respecto a X del logaritmo de U era U' entre U, ¿verdad? Y yo me la aprendí así en cálculo. Copio abajo, derivo arriba. Ya así no se me olvida. ¿Okay? Pero vean que el X está arriba y abajo. Quiere decir que el argumento es que es un cociente. Entonces ahí yo tengo que usar la derivada del cociente, ¿verdad? Derivada con respecto a X de G entre H, ¿verdad? Era H por G', ¿verdad? Menos G por H' entre H al cuadrado. Y hacer eso, ¿no? Primero aplico la derivada del logaritmo y luego la derivada del cociente. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Entonces sería así, el componente en X del campo eh, queda constante KQ entre L, ¿verdad? Y dijimos que copia abajo.
y derivo arriba. Y arriba sería el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que también me da 1, ¿verdad? Y esto dividido todo entre el denominador al cuadrado, o sea, x menos l medios a la 2, que sería la h al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, no se puede dejar así, ¿verdad? Es decir, si uno lo deja así en términos de estas derivadas, no, es decir, no le van a poner todo el puntaje, ¿verdad? Porque lo primero que le van a decir, queremos la expresión lo más sencilla posible, ¿verdad? Para poderle sacar algo más de información, problema, ¿verdad? Entonces ahí hay que simplificar eso, ¿verdad? De manera de que quede en la forma más compacta posible. Y bueno, después de hacer algunas operaciones, me queda esto. X es igual a KQ entre X cuadrado menos L medios al cuadrado. L medios sobre 4. Y ahí está la respuesta. Entonces vean que ahora estamos obteniendo el campo a partir de un potencial, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede hacer uno aquí, digamos, para terminar de completar el problema? Calcule este campo por ley de Coulomb. O sea, vuelva a aplicar aquello de que el DE es igual a K de Q, R cuadrado, R unitario. Entonces, vuelva a aplicar ley de Coulomb a ver si llega a este mismo resultado. Que se supone que debería llegar ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Entonces, vamos a ver, haciendo un resumen de lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos en los capítulos anteriores del quiz del sábado, teníamos dos formas de calcular campo. Una es ley de Coulomb y la otra es ley de Gauss. Ahora en este capítulo de potencial, tenemos una forma de calcular campo. ¿Cómo es? Derivando el potencial. ¿Ok? Entonces siempre va a ser más sencillo hacer una derivada que una integral, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que hice fue que derivé el potencial, ¿verdad? Y tenemos una forma de calcular el potencial, ¿verdad? Que es conociendo el campo, que es el problema anterior, ¿verdad? Calculamos el campo con ley de Gauss, que es más sencillo que Coulomb, ¿verdad? Y una vez que tenemos ese campo, integramos para encontrar el potencial. Entonces, para este quiz que viene, ¿qué problemas pueden aparecer? Bueno, estos dos casos, ¿verdad? Hay el potencial conociendo el campo, que hay que integrar, ¿verdad? O después de calculado el potencial, que es este caso, ¿verdad? Calcule el campo derivando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Falta una parte C, que la voy a hacer. Si no hay preguntas de esto, voy a borrar de este lado. Para una parte C que tiene problema. Que también estuve viendo que en las preguntas del sábado habían de esos casos, ¿verdad? Los casos límites, que son aquellos que cuando le dicen qué pasa si el punto P se aleja de la distribución, ¿verdad? O si, por ejemplo, es una superficie, ¿verdad? Un disco, ¿qué pasa si el punto se acerca o se aleja, ¿verdad? O un aro, ¿verdad? Entonces, en este problema, le hacen le dicen que halle el potencial, esta es la parte C, halle el potencial para X mucho mayor que L medios. Esta es una parte o sea, era una pregunta que le hacían ahí. Halle el potencial para X mucho mayor que L medios. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué creen ustedes? Es decir, le está diciendo que el X es
muy grande en comparación con L medios, ¿verdad? O sea que el punto P está súper alejado de la distribución. Y el lambda es constante, ¿verdad? Es un dato que le da el problema, le dice que la lambda es constante. Entonces, creo que en el examen del sábado había una pregunta similar, solamente que con campo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, no, es decir, primero hay que justificarlo con algún cálculo. Y la otra cosa es que recuerden que aquí influye si la densidad es constante o es variable, ¿verdad? En este caso la densidad es constante en este problema. Quiere decir que cuando yo me aleje de la distribución, lo que tengo que ver es una carga puntual. Ahora bien, si la densidad no lo fuera, no es constante, es muy probable que el campo se desvanezca, o sea, que el campo se haga cero o el potencial. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener cuidado con eso, de que la densidad puede ser constante o puede ser variable. En este caso es constante. ¿Qué le dice la teoría? ¿Qué es lo que le dice Coulomb? Si usted tiene distribuciones uniformes de carga, cuando usted se aleja de la distribución y si esa distribución tiene simetría esférica, ¿verdad? Por ejemplo, lo que va a haber es una carga puntual, ¿verdad? O aunque no la tenga, aunque sea, por ejemplo, una barra, como es este caso, si yo me alejo mucho, lo que voy a ver es una carga puntual. ¿Está bien? Entonces, aquí donde le dice, halle el potencial para X mayor, mucho mayor que L medios, lo que deberíamos obtener es una carga puntual. O sea, V tiene que ser igual a KQ entre R. Tiene que ser algo parecido a eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos ese potencial? ¿O cómo nos convencemos de que es una carga puntual? Bueno, yo lo que hago es que cojo el potencial, otra vez, ¿verdad? El que obtuve en la parte A, y lo escribo así. Separo los logaritmos. Logaritmo natural de x más L medios, ¿verdad? Uso la propiedad del logaritmo, de que un cociente lo puedo poner como una resta, y lo escribo así. ¿Ok? Y aquí podemos usar este resultado. Logaritmo natural de 1 más x es aproximadamente x para x mucho menor que 1. Que es el caso de nosotros, ¿verdad? Lo que está pasando aquí es que x es mucho mayor que L medios, ¿verdad? Es similar a que x fuera mucho menor que 1. ¿Ok? Entonces, como yo sé que eso es correcto, pues entonces lo que voy a hacer es que escribo el logaritmo de esta manera. KQ, L, logaritmo natural, y voy a sacar la x de aquí, a factor común. Vean cómo queda. X por 1 más L sobre 2x. Y aquí de este lado hago lo mismo. X por 1 menos L sobre 2x. Y esto es un producto, ¿verdad? Quiere decir que este logaritmo de x se cancela ¿con quién? Con este logaritmo de x negativo, ¿cierto? Y lo que me queda es esto, KQ sobre L, logaritmo natural de 1 más L sobre 2x, ¿verdad? Menos logaritmo natural de 1 menos L sobre 2x. ¿Y para qué hice eso? O sea, ¿para qué saqué el x a factor común? Bueno, porque necesito que me quede algo parecido a esto. Ven que es 1 más algo. 1 más algo. De tal manera de que este logaritmo yo ahora lo puedo, ¿cómo se dice? Aproximar por este resultado. Vamos a ponerlo. Queda acá Q sobre L, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me quedaría? De acuerdo con esta aproximación, ¿qué me queda? L sobre 2x, ¿verdad? Menos, porque ahí hay un menos. Y ahora aquí, en este otro caso, ¿qué me quedaría? Con esta aproximación. Menos L sobre 2x. ¿Sí? Y ahora aquí me queda KQ
sobre L, y ahí me queda menos menos más, ¿verdad? Quiere decir que sería estos dos sumados, o sea, 2L sobre 2X, ¿verdad? Y ahora cancelo los dos, cancelo las L's, y me queda KQ sobre X, la carga puntual. Y ahí lo demostré, ¿verdad? Efectivamente, cuando me alejo de la distribución, ¿verdad? Una X muy grande en comparación con las dimensiones de la barra, lo que voy a ver es una carga puntual a una distancia de X, ¿verdad? Entonces, para efectos de preguntas, ¿verdad? Una plataforma, cuando tenga logaritmos, ¿verdad? Como en este caso, que le queda un logaritmo, eh, está la aproximación esta. Esta aproximación le permite a uno justificar cómo llegar a una carga puntual, ¿verdad? Es válida, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Este es un desarrollo de Taylor, ¿verdad? Solamente que lo acotaron en un solo término, ¿verdad? Esto es válido para solamente cuando X es mucho menor que 1, ¿verdad? Si no es así, pues obviamente esto tiene aquí X menos un medio de X cuadrado, menos un octavo de X a la 3 y no sé qué más, ¿verdad? Era uno de los desarrollos con la serie de Taylor. Pero bueno, en el caso de nosotros nos interesa esto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas vamos a seguir. Vamos a hacer otro problema, entonces. Voy a borrar, si no hay ninguna pregunta. Bueno, esto también se puede hacer para un disco, ¿verdad? Para un aro. Bueno, vamos a hacer un problema de cargas, de movimiento de partículas cargadas, porque no hemos hecho nada de eso, ¿verdad? Que la otra vez vimos ese tema el jueves, ¿verdad? O sea, recuerden que el movimiento de partículas cargadas se estudió en el capítulo de ley de Coulomb, ¿verdad? Pero era la cinemática. Y entonces en este capítulo dijimos que la ley de Coulomb es una fuerza conservativa, por lo tanto la conservación de la energía es válida aquí, ¿verdad? Es un sistema aislado. Okay, entonces este es un problema de un par de placas. Es también un problema en examen viejo. Son placas verticales. Okay. Dice, un experimento de laboratorio. Se utiliza un sistema de placas paralelas, conductoras, separadas a una distancia de 12 centímetros. Con una diferencia de potencial entre ellas de 1500 voltios. Esta es la diferencia de potencial. Entonces, la parte A del problema le dice que calcule la magnitud del campo eléctrico entre las placas. O sea, que calcule el E entre las placas. Algunas veces le van a pedir que haga un dibujo y otras veces se lo dan. Entonces aquí no le daban, o sea, aquí uno tenía que hacer el dibujo, ¿verdad? Para ayudarse con el problema.
Entonces, lo que hacemos es que yo le puse a esta densidad de carga negativa y a esta densidad de carga positiva. O sea, esta placa está con cargas negativas y esta con cargas positivas. Y dibujé el campo en este sentido, así de izquierda a derecha. Ese es el E. Y suponemos que es uniforme, ¿verdad? Entonces, aquí el campo, pues usamos la formulita que tenemos ahí en el libro, que es esta. V de X es igual a E por X. ¿Verdad? Que en el libro aparece así. V igual menos E por D. Entonces, por ahí me dicen que por qué no uso el menos. Realmente lo que me están pidiendo es el módulo del campo. Ok, entonces no tenemos por qué ponerlo negativo. Recuerden que es un escalar, ¿verdad? Es una magnitud. Así que obviamos el menos, ¿verdad? Ese menos en este caso no es importante. ¿De acuerdo? Entonces yo lo calculo despejando de ahí. Es igual a V 1500, ¿verdad? Dividido entre 0.12, ¿verdad? Voltios entre metros. Paso la separación a metros, ¿verdad? Y estos son 12.500 voltios entre metro. Si pone 12.500 newton sobre coulomb, también está bien. Son las unidades de campo en ambos capítulos, ¿verdad? En cada capítulo. Y es constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Porque las líneas de campo son paralelas al campo, ¿verdad? Vean que estas son las líneas de campo, ¿verdad? Y el campo es un vector que está en esta misma dirección. ¿Sí? Entonces esa es la parte A. Vamos a ver la parte B, ¿qué le pide? En la parte B, vean lo que dice. Dice, si se coloca una partícula cargada con carga más 4e, o sea, la carga de la partícula es 4e, 4 veces la carga del electrón, ¿verdad? Y le dice que es positivo. ¿Ok? Si se coloca esa partícula que tiene esa carga y tiene una masa de m igual 1 por 10 a la menos 16 kilogramos, ¿verdad? A 5 centímetros de la placa, a 5 centímetros de la placa con carga positiva de sigma más, ¿verdad? Y se le da una velocidad de 2 metros sobre segundo en dirección a la placa positiva, le hacen una pregunta. Le dicen, ¿podría chocar, perdón, con dicho electrodo? Justifique su respuesta. O sea, no le dice que calcule nada. Por supuesto hay que hacer un cálculo, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que le hace es, ¿podrá llegar a chocar con dicho electrodo? Entonces hay que ver cómo justificamos eso, ¿verdad? Si choca con la placa positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo podríamos justificar esa parte? Lo que le está diciendo ahora es que entre las placas, ¿verdad? Se coloca una partícula aquí, que está a una distancia de 5 centímetros de la placa con carga positiva. Y se le da una velocidad de 2 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿llega aquí? ¿Choca con esta placa? ¿O no? ¿O no logra llegar? Bueno, entonces ahí lo que queremos es usar la conservación de la energía para calcular esa velocidad. O sea, para calcular la velocidad, para ver si podemos, ¿cómo se dice? Concluir si llega o no aquí. Esta es una pregunta típica, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo ahí paso a paso eh, para ver, para que ustedes lo vean.
Aquí queremos calcular la rapidez mínima, ¿verdad? Que debería tener la partícula, ¿verdad? Para, para alcanzar el electrodo positivo, ¿verdad? El electrodo positivo es la placa positiva, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que calculo la nueva diferencia de potencial, delta V, que ahora va a ser V1 menos V0, digamos, final menos inicial, y aquí va a ser 12.500, que es lo que ya tenemos, el campo, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Ahora la diferencia es 0.12 menos 0.07, porque me dice que está a 5 centímetros de la placa con carga positiva, ¿verdad? Entonces, esto me da el potencial, ¿verdad? El que experimenta la partícula cuando se coloca en esa posición. Ese potencial da 625 voltios. ¿Okay? Y ahora voy a calcular el cambio de la energía potencial, la U, ¿verdad? Cuidado, lo confundimos. Esta sube, ¿verdad? Y el delta U se calcula como Q por delta U, ¿verdad? Y la carga es 4E, o sea, 4 por 1.602 por 10 a la menos 19 por el delta U, que son los 625. Y eso me da el delta U. En ese delta U me dio 4.005 por 10 a la menos 16. ¿Qué unidades tiene eso? Joules, ¿verdad? Porque es el cambio de energía potencial eléctrica, ¿verdad? O sea, esto es lo que el libro le llama la E, cambio de energía potencial eléctrica. ¿Ok? ¿Y ahora qué quiero hacer? Bueno, ahora quiero calcular el cambio de energía cinética, porque recuerden que aquí queremos aplicar la ley de conservación, ¿verdad? Entonces, yo quiero aplicar esto, ¿verdad? Yo quiero aplicar que delta E, bueno, no voy a poner la E porque se me va a confundir con campo. El delta U más delta K es igual a 0. Eso es lo que quiero usar, ¿verdad? Para calcular una velocidad de aquí, a ver si puedo concluir si llega o no al electrodo positivo. Entonces ya tengo el delta U. Ahora voy a calcular el delta K. Y el delta K es el cambio de energía cinética, ¿verdad? K1 menos K0, o K final menos K inicial, ¿verdad? Vean que el 1 y el 0 es el punto final de llegada, ¿verdad? Y el 0 es, digamos, el punto de partida de la partícula, ¿verdad? Entonces, en este caso, K0 es un medio de mv cuadrado, ¿verdad? Esa no es 0, ¿sí? Porque me están diciendo que se lanza con esta velocidad. ¿Ok? Pero la K1 sí debe ser 0. ¿Por qué? Bueno, porque está chocando con la placa. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es que sustituyo esto aquí. Entonces me queda el delta U, que es 4,05 por 10 a la menos 16, ¿verdad? Más 0 menos un medio de M. La M es la masa, ¿verdad? 1,0 por 10 a la menos 16. Bueno, no voy a poner el 0, ¿verdad? Ya sabemos que es este término de aquí. Más menos un medio, 1 por 10 a la menos 16 kilogramos por V cuadrado. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Estamos usando esta ecuación. ¿Ok? Entonces voy a borrar por aquí para hacer ese cálculo. A mí esa V me dio, tal vez si alguien la hace por ahí, esa V despejándola de ahí me da 2.83 metros sobre segundo.
Entonces, ahora sí, con esto ya podemos concluir, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dirían ustedes? El problema dice que, dice, y se le da una velocidad de 2 metros por segundo en dirección a la placa positiva. O sea, se le dio una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Y esta es la inicial, ¿verdad? Vean que 2.83 es mayor que ¿quién? Que 2 metros por segundo. Por lo tanto, ¿qué concluimos? No logra llegar a la placa, ¿verdad? Le faltó. No logra llegar a la placa. A la placa con carga positiva. Si esa V hubiera sido mayor, digo menor que 2.83, sí, sí llega a la placa, ¿verdad? Eso quiere decir que de camino, eh, aunque la partícula se acelera, ¿verdad? La velocidad no fue suficiente para que llegara a la otra placa, ¿verdad? O sea, aquí hay que darle más velocidad, entonces. En esa posición a X igual 5 centímetros, hay que disparar el haz, digamos, con mayor velocidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, vean que es una carga positiva, ¿verdad? Habíamos dicho de la cinemática, ¿qué pasa? Se acelera, ¿verdad? Porque la fuerza y el campo están en la misma dirección. Pero de ahí, en este caso, la magnitud de la velocidad no le ayuda a la partícula a que llegue al otro lado, ¿verdad? Aunque se esté acelerando, ¿verdad? Ok. Bueno, y la parte C del problema es similar. La parte C le dice que qué rapidez y qué energía potencial electrostática adquiere una partícula ahora que tiene masa de 1 por 10 a la menos 18 kilogramos, cargada con una carga ahora que es negativa de menos 5e, ubicada en medio de las placas. Dice, al llegar al electrodo positivo, se inicia su movimiento con una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces vamos a poner los datos tal vez de este lado. Mientras, voy a dejar eso ahí mientras tanto, si alguien lo está copiando. Este otro caso es así, o sea, vuelven a hacer la situación entre las placas igual, ¿verdad? Pero ahora le dicen que se lanza una partícula con carga negativa del centro entre las placas. Quiere decir que si esto es punto 12, ¿verdad? De este lado son punto 6 y punto 6. ¿Okay? Y ahora es una carga de menos 5e. Y se lanza con una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Ok? Pero la redacción del problema, vean que le dice que determine la energía potencial, que determine la energía cinética. Ya me perdí. Estoy leyendo otro. Le dice qué rapidez y qué energía potencial adquiere esa partícula cuando llega al electrodo positivo. O sea, ya ahora le está diciendo que sí llega. ¿Ok? Entonces, eso es para que uno readecue la ecuación, ¿verdad? O sea, que cambie a la hora de poner los datos, que tenga cuidado con estas K, ¿verdad? Que no las vaya a confundir. ¿Ok? Entonces aquí me están pidiendo el delta U y la velocidad. Y la masa de la partícula es 1 por 10 a la menos 18 kilogramos. Vean que ahora es negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la partícula se va a desacelerar, ¿verdad? O sea, ahora la fuerza y el campo están en direcciones opuestas, ¿verdad? Solamente que vean la velocidad que le está dando ahora, ¿verdad? Le está dando una velocidad de 25 metros por segundo. O sea, le están dando más velocidad, ¿verdad? Para asegurarse que llegue al otro extremo de la placa. O sea, que choque con este electrodo, ¿verdad? Con esta placa.
Entonces, pues aquí lo que hay que hacer es calcular otra vez el delta U, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo. Es Q por delta V. Y el Q sería menos 5E, o sea, 5 por 1,602 por 10 a la menos 19 por el delta V. ¿Cuál sería el delta V ahora? Bueno, vean que ahora la partícula se lanza al centro, se lanza desde el centro, perdón. Entonces este X1 es 0,06 y este X2 está a una distancia de ¿qué? De 0,12. Porque el sistema de referencia está aquí, ¿verdad? Entonces aquí tengo que calcular los potenciales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Para poner este delta V sería el V1, ¿verdad? Que sería el campo, 12.500 por el X1. El X1 es 0,06. Ese me da 750. Y el V2 sería 12.500 por el 0,12. Y ese me da 1.500. Quiere decir que el delta V ahí es entonces 1.500 menos 700. Y ya ahí me da el delta U. Vean que aquí en problemas ¿cómo se llama? De conservación de la energía, yo respeto el signo de la carga, ¿verdad? O sea, vean que la carga de la partícula es menos 5e. Yo le estoy poniendo el menos, ¿verdad? Ese menos no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con un sistema de referencia o algo así, sino que es el signo de la carga propiamente. ¿Ok? Y entonces, pues eso ahí me dio menos 6,07 por 10 a la menos 16, ¿verdad? ¿Ok? Pues vean que la partícula, ¿qué está pasando? Está perdiendo energía potencial, ¿verdad? Hay un decremento en la energía potencial. Vean que hay un signo negativo. Está diciendo que la energía potencial final va a ser menor que la energía potencial inicial. Por lo tanto, una disminución en la energía potencial realmente lo que representa es un aumento en la energía cinética para que se balancee esa ecuación delta K más delta U y eso no es cero, ¿verdad? Entonces la partícula está perdiendo energía potencial eléctrica, pero está ganando energía cinética debido a la velocidad que se le está dando, ¿verdad? Este problema es exactamente lo mismo de física 1, ¿verdad? De conservación de la energía. No hay fuerzas de fricción, ¿verdad? No hay nada de eso. Entonces, ese es el delta U. Y me dicen que esta respuesta la demos también en electronvoltios. Entonces, lo que hago es que a 6,07 por 10 a la menos 19 joules lo divido entre 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Recuerden que esa es una unidad, ¿verdad? Para voltajes de aceleración. Un EV es esto. Y al pasarlo, eso me da menos 3.570 electronvoltios. Vean que es un voltaje de aceleración gigantesco, ¿verdad? Eso es un acelerador lineal, ¿verdad? Okay. Y ahora para calcular la velocidad, ya tengo esto, ¿verdad? Es esta respuesta, ¿verdad? Y para calcular ahora la V, pues uso el delta U más delta K, igual 0. Okay. Entonces la K1 es un medio de la masa, 1,0 por 10 a la menos 18 por la velocidad, que serían 25 al cuadrado, ¿verdad? Esta sería la 0, K0, ¿verdad? La inicial, que es con la que se lanza. Eso me da 3.125 por 10 a la menos 16 joules. ¿Okay?
Y lo que me queda es la K final, ¿verdad? La K1, que es un medio de M, velocidad final cuadrado. Esa es la velocidad que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces sustituyo todo eso, ¿verdad? Un medio, 1, 0 por 10 a la menos 18 por velocidad final cuadrado, menos 3.125 por 10 a la menos 16, más menos 6.007 por 10 a la menos 16, y esto es igual a 0. Y de ahí despejo la velocidad final. Esa velocidad de llegada es 42.7 metros sobre segundo. Aproximadamente 43 metros sobre segundo. Y ahí está la velocidad. Entonces, para este quiz podrían aparecer problemas de esto, ¿verdad? De que le dan placas horizontales, ¿verdad? Digo, verticales. Y entonces le disparan un as entre las placas, ¿verdad? Ya sabemos que el campo es constante y que se cumple la ley de conservación de la energía y todo es igual, ¿verdad? Es decir, reemplazamos masa por carga ahora, ¿verdad? Y campo gravitacional por campo eléctrico, ¿verdad? Y el problema es similar al caso de un problema de física 1, ¿verdad? Solamente que hay que tener cuidado con eso, con el signo de la carga, ¿verdad? Si es carga positiva o si es carga negativa, hay que respetarlo a la hora de usar la conservación de la energía, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Ahí. Ok. Bueno, voy a borrar para ver un temita que me falta. Y ya con esto terminar con el capítulo de potencial. Lo que nos falta ver ahora es la ley de Gauss otra vez. Ley de Gauss para conductores. Ley de Gauss para conductores. ¿Okay? O sea que ahora ya no vamos a tener una esfera de carga, sino que vamos a tener una esfera conductora. ¿Cuál es la diferencia? Una esfera de carga es un material aislante. Se cargó y la carga reside en la distribución de la esfera o el cilindro, lo que sea. Al ser un aislante, la carga no puede escapar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, cuando se carga, por lo general la carga reside ahí. Pero si tenemos una esfera conductora, no. El problema, digamos, en el caso de una esfera conductora, no hay problema, sino que al ser conductor, la carga tiene mucha facilidad para moverse y puede escapar. O sea que si se le pone una tierra, ¿verdad? Un alambre pegado a la esfera, usted la carga y por un lado se carga, pero por el otro lado la carga escapa, ¿verdad? Entonces, la ley de Gauss va a cambiar ahí. ¿Okay? Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, vamos a volver a aplicar la ley de Gauss, solamente que ahora hay algunas condiciones que hay que tener, ¿cómo se dice?, presentes a la hora de resolver el problema. Voy a borrar por aquí. Entonces ahí en el libro le dan, digamos que como una lista de esos detalles, de esas características de los conductores y les llaman conductores en equilibrio electrostático. Entonces, esos conductores tienen algunas propiedades, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de equilibrio electrostático, lo que estamos diciendo es que no hay movimiento neto de la carga dentro del conductor. Eso quiere decir equilibrio electrostático. No hay movimiento neto de la carga. No hay movimiento neto de la carga dentro del conductor. Pero ya no es un material aislante, ¿verdad? Ese es el detalle, ahora es un conductor. O sea, ahora si estamos trabajando aquí con una esfera, es una esfera de metal, puede ser una esfera de cobre, una esfera de aluminio, ¿verdad? Que son metales buenos conductores, ¿verdad? En los problemas que hemos hecho anteriormente eran materiales aislantes. ¿Okay? Una esfera de plástico, una esfera de, no sé, de algún material que sea un pobre conductor. Entonces, aquí hay que tener en cuenta a la hora de estos problemas algunas propiedades. La primera de ellas es que, y muy importante, ¿verdad? Es que el campo eléctrico es cero en cualquier punto del interior del conductor. El campo es cero. El campo en el interior, vamos a ponerlo así mejor, es cero en cualquier punto. ¿Okay? Entonces, si es una esfera sólida, ¿verdad? O sea, una esfera sólida como la que hicimos ahora, lo que dice Elena, el campo en cualquier parte del interior es cero. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, eso es lo que se observa experimentalmente cuando se hacen mediciones. O sea, esto está basado en la evidencia experimental. ¿Verdad? Entonces, cuando se hacen mediciones, realmente se determina que la carga en un conductor se aloja o se mantiene, por decirlo de alguna manera, en la superficie del conductor, aunque éste tenga, ¿cómo se dice? Aunque sea sólida. Porque uno tendería a pensar que la carga está en todo el volumen del conductor. No. Cuando se trata de un conductor, la carga reside en la superficie del conductor. Cuando es un aislante, sí, la carga ocupa todo el volumen del acero. Pero cuando es un conductor, no. ¿De acuerdo? Entonces, la otra propiedad es que cualquier exceso de carga en el conductor aislado debe residir en la superficie. Cualquier exceso de carga debe residir sobre la superficie. Debe estar en la superficie del conductor. Y eso es lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la esfera es hueca? Ya igual, pasa lo mismo. El campo no es cero. O sea, perdón, es cero porque está hueca. O sea, no hay nada dentro. Y la carga sigue estando en el cascarón de la esfera, ¿verdad? O del cilindro. Entonces, ven que aquí está también la posibilidad de que sea un cascarón conductor. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, una esfera hueca, pero que sea de metal, de algún metal, cobre, lo que sea. Entonces, la carga tiene que estar en la superficie, no hay de otro. Pero si esa misma esfera fuera rellena, sólida, igual la carga está en la superficie. ¿Está bien? Bueno, la propiedad 3 dice que el campo eléctrico, precisamente afuera del conductor, es perpendicular a la superficie del conductor. O sea, en cualquier parte del conductor, el campo es perpendicular. Y tiene la magnitud de sigma entre epsilon 0. ¿Ok? Cuidado, ¿verdad? Porque habíamos visto el caso del disco, ¿verdad? El disco habíamos dicho que cerca de la superficie el campo era ¿cuánto? Sigma entre 2 epsilon 0. ¿Y qué pasó? ¿Es un error o qué? No, es que esto es un aislante. Y por ley de Gauss eso es lo que obtuvimos. O cuando hicimos el caso límite del disco, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que cuando cerca de la superficie de un disco
de carga, o sea, un aislante, el campo tiene esta magnitud. Pero cuando es un conductor, el campo tiene esta magnitud. Entonces, cuidado, los confunden, ¿verdad? O sea, ese 2 no es un error en el libro. Ese 2 está ahí porque este es un aislante. ¿Ok? Y bueno, sigma aquí es la densidad de carga sobre la superficie del conductor, ¿verdad? Ya sea hueco o relleno, ¿verdad? O sólido. Y la otra propiedad es que, vamos a ver si me sale. Voy a hacer una ruedita por aquí, una ruedita por aquí. Yo no soy muy bueno dibujando. Una ruedita por aquí. Y entonces voy a unir esto. Bueno, no me quedó muy bonito, pero... Y ahora quito esto. Y ahora quito esto. Bueno, esto es un conductor que tiene una forma arbitraria. ¿Okay? ¿Por qué hice las ruedas? Porque me interesan los radios de aquí, de esas ruedas. Bueno, resulta que la evidencia experimental muestra que en un conductor que tiene una forma irregular, ¿verdad? La carga tiende a acumularse en las regiones donde el radio de curvatura de las superficies es más pequeño. O sea, que tiene que haber más carga acumulada aquí que aquí. Aquí hay poca que con respecto a este lado del conductor. ¿Ok? Entonces, si aquí yo tengo tres densidades de carga, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sigma 1, sigma 2, sigma 3, lo que se conoce o lo que se sabe experimentalmente es que la carga se acumula en las regiones donde el radio de curvatura es más pequeño. O sea, quiere decir que sigma 1 es mayor que sigma 2 y es mayor que sigma 3. O dicho de una forma más sencilla, ¿verdad? Lo que se ve en el laboratorio es que la carga se acumula en las puntas de los conductores. Más rápido, ¿verdad? Si usted le pregunta a un electricista, ¿verdad? Él le va a decir, no, los excesos de carga están en las puntas de los, por ejemplo, de los, ¿cómo se dice? Del equipo con el que trabaja, ¿no? Cuando hay una carga, la carga tiende a acumularse en las puntas. Él le va a decir, no, se acumula en las puntas, ¿verdad? Donde el radio de curvatura es más pequeñito. ¿Ok? Y la carga en el interior, la carga neta en el interior es cero, ¿verdad? ¿Y cómo sé que es cero? Bueno, por esta misma consecuencia de aquí. El campo es cero en el interior. ¿Ok? Entonces, si yo dibujo una superficie gaussiana en el interior del conductor, el flujo eléctrico neto, el flujo neto, tiene que ser igual a cero. Pues hay veces le hacen esas preguntas conceptuales, ¿verdad? En la plataforma. Le dicen, un conductor, se dibuja una superficie gaussiana en el interior de un conductor a un radio de tanto, y hasta le dan el valor del radio, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta así. Le dan todos los datos, ¿verdad? Y la gente hasta se pone a calcular el flujo, ¿verdad? Y es conceptual. O sea, ya le dijo en la redacción del problema, le dice en un conductor. O sea, ya le está diciendo que en el interior el campo es cero. ¿De acuerdo? Entonces, si es cero, no hay carga encerrada. O sea, no hay carga que encerrar. ¿Y dónde está la carga? En la superficie del conductor. Entonces le dan los datos, le dan el radio y le dan un poco de cosas y la gente se pone a calcular flujo. Y por supuesto hay una opción, ¿verdad? Que le da el flujo distinto de cero. Pero realmente es cero porque es un conductor. ¿Sí? Bueno, ¿y este campo cómo lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? De ahí, con Gauss, ¿verdad? Aplicando Gauss, eh, me da ese resultado que está aquí, ¿verdad?
Entonces aquí los problemas que salen es similar a los de a los de Gauss que ya se evaluaron en el quiz del sábado. O sea, hay que volver a usar la ley de Gauss. Solamente que, pues ahora hay que fijarse qué parte de esa distribución es un conductor. Vuelvo a usar la E, punto de A, ¿verdad? Sobre la superficie gaussiana es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. Y el problema típico es un cascarón, ¿verdad? Yo había hecho uno aquí, pero el que hice todo era un aislante, ¿verdad? Ahora este es una mezcla, ¿verdad? Le dice que es una esfera conductora sólida. Ya le está diciendo que es conductora sólida, radio A. ¿Ok? Dice que tiene una carga neta positiva 2Q. Esa carga ya sabemos que tiene que estar, ¿dónde? Distribuida uniformemente en la superficie del conductor. O sea, en el volumen no está, en el interior no está. ¿Ok? Y luego le dice un cascarón conductor esférico de radio interno B y radio externo C. Está rodeando concéntricamente a la esfera sólida. Y tiene una carga neta menos 2Q. Menos Q, perdón. Ok, ya sabemos que esa carga está en la superficie del conductor. Entonces lo que le dice es que calcule el campo en todas las regiones. O sea, se las numera en 1, en 2, en 3, que es el interior del cascarón, y en 4, que es fuera del cascarón. Entonces son 4 regiones donde hay que calcular el campo, ¿verdad? El interior de la esfera, el espacio vacío entre la esfera y el cascarón, el interior del cascarón, ¿verdad? Y por fuera de toda la distribución. Y ambas partes, ¿verdad? Ambos componentes, la esfera y el cascarón, son conductores. Okay, entonces en la parte, en el 1, el 1 es R menor que A, ¿verdad? Hay que hacer una superficie gaussiana ahí, ¿verdad? Pero bueno, no la voy a hacer para no... Pues sí, ya sabemos que si es un problema de desarrollo, usted coge la esferita, ¿verdad? Y le dibuja una superficie gaussiana adentro. Pero lo que tiene que explicar aquí es que como no puede haber carga en el interior del conductor, que está en equilibrio electrostático, ¿verdad? Entonces, de la ley de Gauss, usando Gauss, se ve que la carga en el interior es 0, ¿verdad? Y entonces el campo es 0. Para R menor igual que A. Para R menor que A. Es este caso. Y ahí está la respuesta del caso 2. Digo, del caso 1. Entonces vea que la carga 2Q reside sobre la superficie, ¿verdad? No puede haber nada en el interior. Entonces, en el caso 2, ¿qué sería? R mayor que A, menor que B, ¿verdad? Ahora estoy aquí. Ahora la superficie gaussiana es aquí. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Aplicamos la ley de Gauss. E punto de A de la superficie gaussiana es igual a 1 entre epsilon 0, la carga neta encerrada. Y entonces ahí sería, aplicando esto sería E por 4 pi r cuadrado es igual a
la carga neta encerrada. ¿Cuál es la carga neta que encierra esa superficie? 2Q, ¿verdad? Dividido entre epsilon 0. Pues el campo ahora es 2Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. O también se puede escribir como 2K Q r cuadrado. ¿Sí? Y ese sería el campo, que es función de R, que es 2Q entre 2KQ R cuadrado en la dirección del vector unitario R. ¿Dónde funciona esto? Para R mayor que A, menor que B. Y esa sería la respuesta en 2. O sea, aquí en el interior, ¿verdad? Quiere decir que, contrario a lo que uno esperaría, si hay campo eléctrico, ¿verdad? En una región que está al vacío. Ven el detalle. O sea, aquí la intuición lo puede engañar a uno, ¿verdad? Porque cualquiera diría, ah, no, ahí está vacío eso, ahí no hay campo. Claro que hay campo. Están cerrando la carga de la superficie de la esfera. ¿Ok? Bueno, vamos a la 3. La 3 la voy a hacer aquí arriba. No, aquí. ¿Qué sería la 3 entonces? La región 3 es la región que está, dijimos, en el interior del cascarón, ¿verdad? Que tiene un grosor B menos, digo, C menos B, ¿verdad? Y me dijeron que es conductor también. Entonces, ¿qué sería el campo ahí ahora? Vean que ahora la superficie gaussiana está aquí, ¿verdad? La superficie gaussiana está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿hay carga encerrada? Esa región es, eh, déjeme ver, ¿qué se me hizo? Esa región es R mayor que B, menor que C. ¿Qué creen ustedes ahí? Vean que el campo ahí es cero, ¿verdad? En esta región, ya que el cascarón esférico también es un conductor en equilibrio. Y la carga neta encerrada tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de ese argumento se concluye que la carga sobre la superficie interna del cascarón esférico debe ser igual a menos 2Q para cancelar la carga más 2Q en la esfera sólida. Ven el razonamiento, o sea, yo aquí puedo aplicar la ley de Gauss, vamos a aplicarla. Si la aplico aquí al conductor me quedaría E por 4pi r cuadrado, pero ¿cuál sería la carga neta? La carga neta sería ahora el 2Q que está en la esfera, porque la superficie gaussiana lo están cerrando. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que sabemos que la carga neta en el interior de un conductor, porque esto es un conductor, tiene que ser cero. Por lo tanto, la única forma de que esto sea cero es que la carga en la superficie interior del cascarón, en lo que está por dentro del cascarón, la carga ahí tiene que ser ¿cuánto? Menos 2Q. De tal manera que aquí sería carga neta es 2Q más menos 2Q entre epsilon 0. Eso me da 0. Y de esa manera es que puedo concluir que el campo es 0. ¿Ok? Entonces ese cálculo hay que mostrarlo, ¿no? Entonces la carga sobre la superficie interna del cascarón tiene que ser también menos 2Q, ¿verdad? Para cancelar la carga más 2Q en la esfera sólida. Y otra cosa es que nos están diciendo que la carga del cascarón es menos Q, ¿verdad? ¿Verdad? La carga neta del cascarón es menos Q. Entonces, ¿qué puede uno concluir aquí? Que la superficie externa del cascarón debe tener una carga igual a A más Q, ¿verdad?
Pues si me dijeran, por ejemplo, no lo están preguntando, pero si me dijeran, ¿cuál es la densidad de carga en el exterior? De ahí es sigma es igual a carga total, ¿verdad? En este caso sería Q entre 4pi c al cuadrado. Esa sería la densidad de carga, si me lo pidieran, ¿verdad? En el exterior del cascarón, ¿verdad? Okay. Entonces, el caso para mí más difícil es este, el 3, porque lo primero que uno esperaría es que comete el error de que dice que sí, que están cerrando una carga 2Q, ¿verdad? Pero está obviando la carga que está distribuida en la parte interior del cascarón. Recuerden que en conductores la carga radica en la superficie, ya sea por fuera o por dentro de la superficie, ¿verdad? No en el interior de la superficie. Sin embargo, al aplicar la ley de Gauss en el interior, esas cargas se tienen que cancelar, las de ambas superficies. Y por eso es que la del cascarón por dentro tiene que ser menos 2. ¿Okay? Bueno, ya para ir acabando, la parte es 4. La parte 4 es cuando estoy por fuera. ¿Qué pasa cuando estoy por fuera totalmente? O sea, el caso R mayor que C, el número 4. Cuando aplico la ley de Gauss, ¿qué tengo ahí? E por 4pi r cuadrado, ¿verdad? Y de este lado tiene que ser 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. ¿Cuál es la carga neta encerrada ahora? Cuando ya estoy afuera. Vean que esta es la superficie gaussiana ahora, ¿no? ¿Cuál sería la carga que estoy encerrando? Sería la carga de la esfera, 2Q, más la carga neta del cascarón, que me dijeron que es menos Q. Entonces aquí sería 2Q más menos Q. Y esto me queda Q entre epsilon 0. Y vean que estamos bien, ¿verdad? Porque cuando yo despeje la E, ¿qué me queda? KQ entre R cuadrado. ¿Y esto qué es? Una carga puntual. Quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Es decir, fuera de la distribución completa, yo ya no sé, por decirlo de alguna manera, no me doy cuenta que adentro hay otra esfera. O sea, si yo me alejo, lo que voy a ver es una carga puntual que tiene que tener esta forma. KQ entre R cuadrado. Bueno, ese es el problema, este ejercicio creo que también está hecho en el libro, pero me parece que no lo explican del todo bien. Sobre todo este caso, el caso 3, ¿verdad? Que es cuando estoy en el interior del cascarón. Bueno, entonces este sería lo que faltaba, ¿verdad? Para cubrir el tema de potencial. Así que el jueves empezaríamos a ver capacitancia, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta. ¿El quiz 4 todos lo tienen calificado o hay alguien que no se lo han revisado? Yo A la mí me última falta un problema. Perdón. Dice Tim Bonilla, no lo han revisado. Pero es una reposición o es o sea, el que no lo han revisado la reposición o es el quiz normal. Perdón, el quiz regular. En mi caso, profe, la última vez que revisé era el quiz normal y me faltaba que revisaran un problema de los de desarrollo. ¿Y cuándo fue la última vez? Creo que fue ayer en la tarde. Uy, sí, pues están sin revisar. A mí Ok. me pasaba lo mismo y hoy entré en la mañana y ya lo tenía revisado. El O sea, quiz, ayer me Me salía sale solo un hoy también. ejercicio y hoy ya los tengo los dos revisados con la nota. ya, está bien. Voy a preguntar ahora a los asistentes porque es que yo sí había revisado una parte, pero a ellos les toca otra, entonces tengo que ver si es que alguno de ellos se le escapó algún problema o algo. Es que viera que eso en la plataforma cuesta, es decir, a veces
como le digo, las reposiciones se nos escapan, porque a veces, es decir, no sabemos quién hizo reposición, entonces hay que ir a buscar, ¿verdad? Uno por uno, a ver, está bien. Ok, bueno, vamos a revisar eso, y si hay alguien que se le debe la revisión, vamos a tratar de que hoy esté listo eso. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, pues quedaríamos aquí, continuamos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, igual usted también.